Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy este día 2 de abril del año en curso 2024, con el gusto eterno de siempre de poder razonar lo que sucede y pasa en nuestra realidad externa e interna. Y por esta ocasión pondremos sobre la mesa de trabajo mental el siguiente tema. Y es en relación a la oscuridad y la luz, la dualidad. Dado que hoy es 2, pues de alguna manera el 2 representa la dualidad. Pero para dejar claro este punto de la dualidad se genera a partir de la ley de polaridad. Eso es muy importante entenderlo. Hay situaciones que tienden a polarizarse. Ahora, la polarización muchas veces la entendemos en dos sentidos, pero debemos de entender que la polarización también puede existir en tres sentidos, no nada más en dos. Y lo vamos a explicar de la siguiente forma. Vamos a establecer un punto como tema y a través de geometría, que en este caso es el punto, asociándolo como modelo para entrelazar ideas, establecemos un punto como idea de que el tema es la ética. A su vez, ese punto nos va a ayudar a establecer un desarrollo de ese concepto, donde se fundamenta los diferentes tipos de éticas en los cuales la mente humana ya ha estudiado en diferentes perspectivas filosóficas. A su vez también establecemos otra línea de puntos, pero con diferente tema. En este caso es la moral, a su vez el desarrollo de los fundamentos de los diferentes tipos de moral en los cuales la sociedad humana vive y convive y acepta. Y finalmente tenemos una línea que va a unir todas estas líneas se van a unir finalmente cuando se forma el triángulo virtuoso de luz, donde esta tercera línea viene siendo la capacidad de desarrollar la empatía en nuestro lóbulo frontal, o sea, la capacidad humana de ser humanos, porque a veces no entendemos qué es ser humano. Ser un ser humano significa desarrollar la capacidad frontal del lóbulo frontal, donde somos empáticos con los demás de nuestra especie. Bueno, aclarados estos puntos y cómo estos puntos a su vez forman líneas y a su vez estas líneas las vamos a unir en sus extremos. Vamos a tomar la línea de la moral, uno de sus extremos, lo vamos a unir con la línea de la ética en uno de sus extremos y esta unión va a formar un ángulo recto. Nos va a dar un ángulo de perspectiva moral y ético o moral, según como lo queramos manejar en nuestro interior según la perspectiva que querramos imponer, por encima lo ético y por debajo lo moral, o por encima lo moral y por debajo lo ético. Son formas de funcionar en nuestra ética y moral. A su vez, una línea de empatía, una línea de empatía en la cual nosotros vamos a desarrollar nuestras formas de cómo nos vamos a comportar respectivamente con cada individuo con el que tratemos, con nuestra mujer, con nuestros hijos, con las personas, en fin, con medio mundo con el que tengamos que tratar, qué tan empáticos somos, en particular para cada persona. En este triángulo virtuoso, el espíritu desarrolla las virtudes. Al final de cuentas, en el camino del Tao, esa es la idea, ¿no? O sea, que ¿a qué vine si al final de cuentas me voy a morir? Entonces, ¿cuál es la necesidad enferma de querer cambiar al mundo? Si no cambio yo en mi interior, entonces, ¿con qué objeto tendría que cambiar al mundo? El mejor ejemplo que podemos dar sería el esfuerzo que hacemos por avanzar en términos espirituales. Y ya dado que llegamos al término espiritual, queremos dejar claro el punto, digo, para todos los seres humanos, que la forma en que debemos de entenderlo, digo, no están obligados tampoco, hay que también aclarar el punto, pero la forma en que se debe de entender el sentido de la vida es de que somos espíritus antes que cuerpo, porque el cuerpo va a desaparecer, entonces el espíritu no desaparece, entonces el espíritu existe. Entonces el espíritu existe a través del cuerpo en esta dimensión, porque es la única manera en que podemos estar aquí en la materia, y en esta vida mortal que tenemos que vivir. Entonces, el punto al que queremos llegar es que cuando el espíritu transita en la vida material de esta dimensión, como están todos los sistemas de gobernanza de la mente humana,
Pues lo que queremos dejar claro es que esta dimensión existe porque en cierta medida existen otros entes que manipulan la mente de los seres humanos. La única forma de manipular la mente del ser humano es cuando el ser humano ya no razona dentro del triángulo virtuoso de ética, moral y empatía. Cuando el individuo deja de razonar dentro de ese triángulo de luz y sale de ese triángulo de luz y se pone a razonar en la oscuridad, automáticamente entra en el juego oscuro del astral. Él empieza a ser poseído por entes oscuros. Pareciera una exageración, pero si buscan evidencias en las conductas y comportamientos de los seres humanos, cuando dejan de razonar virtuosamente dentro del triángulo, observen el consecuencialismo que puede en un momento dado ser visto y entendido bajo esa perspectiva. O sea, a toda causa hay una consecuencia, a toda acción hay una reacción. O sea, toda causa genera un efecto, o todo efecto tiene una causa. Entonces, esta ley, que es otra ley, aparte de la ley de polaridad que genera la dualidad, también es otra ley que gobierna esta dimensión. Pero volviendo a la polaridad y la dualidad, lo que queremos dejar claro es que las tres polaridades que podemos entender es cuando una persona decide entrar en acción y promover este tipo de ideas, este tipo de ideologías, va a haber dos posturas. Va a haber dos posturas que se van a polarizar. Va a haber una postura en la cual pues va a haber unión, si estamos de acuerdo, y también se vuelve promotor, o sea, él también se vuelve promotor de su propia conciencia, de sí mismo, y de que él transita como espíritu encarnado y donde él existe y viva cada ser humano, se mostrará como un espíritu, no como un ego encarnado, no como un cuerpo. Entonces, habrá quienes estén en unión en este tipo de ideas y habrá, por otro lado, una polaridad que diga, no, a mí no me interesa, no, es algo que no me llama la atención y es neutro, o sea, no hay polaridad. Digamos, hay una polaridad neutra, pero también existe una polaridad opuesta porque va a haber personas que se van a oponer a que tú promuevas ese tipo de ideas porque pueden confrontar a todas las ideas de la religión, pueden confrontar a todas las ideas con las que controlan al ser humano, pues, o sea, todo lo que esté razonado fuera del triángulo de luz está controlado por entes oscuros de otra dimensión. Si no lo razonan y no lo entienden así, entonces están bien controlados, más controlados aún, porque esa es la idea, que nadie descubra que lo están controlando del otro lado de esta realidad material, que es controlado desde el astral. Ahora, ¿el astral existe? Existe, sí. En el caso mío, como en otros individuos que se han tenido la experiencia astral de desprendimiento del cuerpo, saben perfectamente bien que esa otra realidad también existe y es real. Ahora, ¿qué tanta información tenemos sobre el otro mundo, sobre la otra realidad inmaterial? Pues se limita nada más a las experiencias de cada quien. Pero a ciencia cierta, no tenemos un total conocimiento. Sabemos que existe y no lo podemos negar de entrada. ¿Qué más podemos decir? Pues que cada quien tiene su propia experiencia y conocimiento de lo que, con lo que ha transitado y con lo que ha enfrentado, digo, porque hay de cada historia a cada historia. Entonces, por eso quiero dejar claro que del lado del oscuro siempre encuentras a un ser que va a estar conectado a tu encéfalo y que no va a permitir que tu lóbulo frontal se desarrolle como humano. ¿Por qué? Porque eso le permite controlarte. Además, me lo acaban de confirmar porque una forma de confirmarlo es en el momento en que recibo la frecuencia y el tono de los seres, o sea, se me acercan. Al final de cuentas, o sea, ni siquiera pudiéramos decir que son pensamientos míos o ideas mías, sino que se me transmiten, digo, para que las comunique. Y pues cada quien puede interpretarlo como quiera. Al final de cuentas no estás obligado a creer nada de lo que yo acabo de decir, porque estaríamos en un error, queriendo imponer creencias, que cada quien tenga su propia experiencia.
de meterse en el oscuro con la fuerza oscura de la que tanto habla Star Wars. Oh, la fuerza oscura. Sí, únete a la fuerza oscura. Empieza a razonar en la fuerza oscura y verás lo que te va a pasar. En fin, parece chiste, pero no es chiste. Pero puedes reírte, claro que sí. De las fuerzas oscuras, claro que sí. Es lo que más les duele, que nos soltemos las carcajadas y decirle, no, o fuerzas oscuras, a mí no me pueden controlar. O sea, ¿qué les pasa? Ni que fuera yo un robot orgánico de las fuerzas oscuras a su disposición. O sea, en todo caso diría, pertenezco a la Legión de Luz, ¿va? De los guerreros de luz, ¿no? Porque hay mucha idea, ay, quiero ser guerrero, ay, quiero ser guerrero, ay, tú puedes ser lo que tú quieras en la luz. Lo importante es que no sea el ego el que esté hablando, sino la conciencia de lo que realmente sucede y pasa en nuestra realidad mental. Al final de cuentas, ¿no? Todo es mental, así lo establece la primera ley de la metafísica. Todo es mental. Y tan duro que le tiran a la metafísica, ¿no?